Poder Judicial, un enfermo grave del cáncer de la corrupción. Esto declarado por el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te traeré los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, muy buenos días, excelente mediodía de lunes. Vamos a pasar directamente a la noticia. Y dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver, que no hay peor enfermo que el que no se quiere tratar. Y hoy, un enfermo prácticamente, y quiero decirlo con todas sus letras, en fase terminal, por la gran corrupción que existe, por este cáncer de corrupción que existe en sus adentros, es el Poder Judicial. Sí, jueces, magistrados, ministros, secretarios y demás elementos que integran el Poder Judicial federal y estatal están plagados de miembros corruptos, de células que se venden por 100, 200 o hasta por la coca y los panecitos para la hora de la comida. Y esto no solamente lo sabe el pueblo en general, lo sabe ese pueblo que ha sido afectado por injusticias, por no tener la lana para dar la mordida religiosa a estos tribunales. Esto hoy también lo reconoce Arturo Saldívar Lelo de la REA. Este señor es el presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El señor reconoce que existe uno que otro juez honrado. Obviamente no va a decir que todos los jueces son corruptos, pero tenemos una larga lista de ministros que deben favores a grandes políticos. Recordemos cómo incluso el mismo López Obrador en una ocasión señaló que Diego Fernández de Ceballos era quien designaba a quien se proponía para que llegara a la Suprema Corte de Justicia. Si lo recuerdan, ¿verdad? Pues precisamente hay inclusive ministros que comparten y que tienen relación estrecha con gente acusada de corrupción, de desfalcos, de robos, y que van a fiestas como si nada. Hace 2 semanas una boda en donde en la misma mesa convivían Carlos Romero Deschamps y 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo muy incongruente, pero bueno. El chiste está en identificar esta situación que hoy habla Arturo Saldívar, sobre la cuestión de que hay muchos jueces que sí se venden al peor postor, o que incluso el crimen organizado se ha infiltrado en el Poder Judicial. Esto a pesar que el Poder Judicial tiene muy buenos ingresos y que ha presentado amparo tras amparo para votar la ley de remuneraciones que ha enviado López Obrador a los congresos. Esto para no ganar menos, porque les gusta despilfarrar, pero poco les gusta hacer justicia. Pero vamos a checar precisamente la nota de esta situación. Se infiltró el crimen organizado al Poder Judicial. Esto lo señala Arturo Saldívar. Dice, bueno, pero la mayoría son honestos mexicanos, ejemplares que arriesgan sus vidas. Recibió una institución con administración desordenada, caótica e ineficiente. Existen juzgadores federales corruptos que no merecen estar en el Poder Judicial. Incluso algunos de ellos han establecido nexos con el crimen organizado. Esto lo asegura el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, quien se ha echado sobre los hombros la tarea de erradicar la corrupción y el nepotismo que existen en este poder de la Unión. El problema es que esta situación no solamente se da a nivel federal, sino que la corrupción en los poderes judiciales se da a nivel estatal, y es un tema pendiente para Andrés Manuel López Obrador. Si bien es cierto, cada estado tiene su autonomía, afecta de manera directa las decisiones que se tomen en los estados a la federación. Entonces, en todos los estados siempre vemos que favorecen a unos, perjudican a otros, que si es amigo del
gobernador vas a tener muchos favores, que si pues no eres de su grupo afín te van a estar fregando, inclusive te inventan delitos, todo pasa. Aquí en Campeche, por ejemplo, ya van más de 400 perros envenenados y hasta ahorita las cámaras no han podido exhibirse, no han podido sacar los videos de las cámaras públicas. Ahora, ayer se inunda Campeche y todos los videos a disposición. ¿No es una incongruencia? Aquí es donde hay de verdadera corrupción. En el Poder Judicial todos los días se ven asuntos de jueces corruptos. En una entrevista para el Chisme Universal, el periódico más chismoso de México, Saldívar asegura que el combate a la corrupción no es su única prioridad, pues a la par tiene otras batallas como recomponer el desorden administrativo, es decir, gastaban a lo bruto en el Poder Judicial. Saldívar profesa mucho la cuestión de la austeridad, de hecho es de los ministros que más se ha pronunciado por que haya una disminución considerable en los sueldos de los ministros. Había era caótica la administración en el Poder Judicial, y dice, el presidente de la Suprema Corte cumplió ya 5 meses en el cargo, y aunque su visión sobre el estado de salud de este poder es muy clara desde hace años, asegura que ha expresado la necesidad de tener un poder judicial más austero, eficiente y sobre todo cercano a la gente. ¿Cómo encontró el Poder Judicial? En la entrevista le preguntan y dice, pues yo pertenecía al Poder Judicial y podía percibir que requería una transformación, una renovación de fondo. ¿En qué sectores se encuentran los problemas? En materia jurisdiccional, ¿quién decide? Hay muchos jueces que son corruptos, hay muchos jueces que hoy están influenciados por medios externos. Dice, por ejemplo, en materia jurisdiccional, si bien es cierto que la mayoría de nuestros jueces, juezas y magistrados son honestos, también es cierto que hay un número de juzgadores que no son dignos de ser jueces y que incurren en conductas indebidas. Algunos lo hacen de manera aislada y otros de manera casi organizada. O sea, unos son más cínicos que otros. Hay algunos circuitos donde hemos tenido información que hay problemas serios de corrupción. El caso, por ejemplo, de Jalisco, en donde los jueces, pues, a tiro por viaje, dejaban libres a delincuentes. Ha dicho que habrá tolerancia cero para la corrupción, pues es lo que debería haber. Es lo que debería haber. Otra pregunta que le dicen, o que le hacen al ministro presidente, es sobre qué se va a hacer. Dice, puedo dar los nombres, pero no lo voy a hacer, porque son investigaciones muy complicadas. Son investigaciones que tantito caigamos en un error, como estos señores, si saben de leyes, van a ser más difícil juzgarlos. Y es que les digo, este tema no es un tema nuevo. Todos hemos visto en diferentes medios cómo jueces corruptos, porque no hay otra manera de definirlos, no hay otro objetivo como el de corruptos, cómo jueces corruptos han regalado amparos, han otorgado amparos a diestra y siniestra a expolíticos, a delincuentes, pues muy peligrosos, etcétera. Que porque no encuentran elementos, que por esto, que por lo otro, que etcétera, etcétera, etcétera. Y esto solamente deja en México un mal sabor de boca. Hoy en día vemos en muchas colonias, por ejemplo, que se aplica el famoso ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión. Si agarramos a un delincuente, le va a ir como en feria. Eso es lo que aplica hoy en México. Y eso también es un delito. Pero ante el poco trabajo del Poder Judicial, la gente ya está buscando hacer justicia por propia mano. Ejemplos hay muchos. Tenemos el caso del Bester Gordillo. Robó a diestra y siniestra, pero los jueces nunca encontraron nada. También coludido con el Ministerio Público, que eso es asunto de otro costal, porque el Ministerio Público es del Poder Ejecutivo. Tenemos también el caso de Romero de Champs. Más de 30 años de denuncias y hasta ahorita no se le ha encontrado nada, y le dan amparo tras amparo, tras amparo, tras amparo, como si fuera un niño yendo a comprar chicles a la tienda. Recordemos, por ejemplo, el caso de los Porquis, estos chamacos que se pasaron de lanza con una muchacha y que un juez no consideró que fuera tan nefasta esta actitud. Que pues sí, fue sin querer queriendo.
Y así se dan muchos casos. Por eso desde el 2012 hasta el 2017, una nota que nos encontramos por ahí, señalan que 117 jueces y magistrados fueron sancionados en México por irregularidades. En 5 años, 117 casos. O sea, una barbaridad. Una barbaridad de casos. ¿En manos de quién está la justicia mexicana? Es por eso que es buena esta reflexión de Arturo Saldívar. Incluso hace unos días, por ejemplo, fue detenido un magistrado, esta es noticia del Sol de México, que se agandalló unos créditos del Infonavit. Detienen a ex magistrado de Nayarit acusado de fraude en Infonavit. En diciembre pasado, la Fiscalía de Nayarit reveló un fraude ocurrido entre 2013 y 2018 contra alrededor de 60,000 derechohabientes del Infonavit. Y de ahí un magistrado de nombre Jorge Ramón N. fue detenido en Nayarit por la presunta participación en el delito de fraude específico en agravio de persona de sexo masculino. Prácticamente hubo un valiente que se metió en contra de este señor, pero más de 60,000 derechohabientes del Infonavit se vieron afectados por la corrupción de los jueces. Ese es el México de hoy. Y ese es el México con el que queremos acabar. Los jueces tienen que ser removidos. Ya los poderes legislativos tienen la facultad de ejercer un juicio político si las cámaras, y en este caso la Suprema Corte, no hace lo conducente a través del Consejo de la Judicatura Federal. Hay estados que ya tienen Consejo de la Judicatura Estatal. Y si estos consejos no revisan la buena labor del juez, ahora sí es momento que los diputados se fajen los pantalones, las faldas o lo que usen y empiecen a vigilar el trabajo de los jueces. Así las cosas, amigos, esta es la noticia por el momento. Recuerden, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten, compartan, suscríbanse al canal, ya estamos cerca de los 160,000. Y sobre todo, por favor, activen las campanitas de notificaciones para que reciban más notas como esta. Pues recuerden, yo no soy fifí, ni tampoco chayotero. Yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video, pues saben que se pone bueno. ¡Va que va!